Pierre Goursat nació en París en 1914 y aunque nunca salió de allí, fundó la Comunidad de l'Emmanuel, un instituto religioso que ya está presente en 60 países y cuenta con más de 80.000 miembros. Pierre Goursat se convirtió al catolicismo a los 19 años. Su amigo, el cardenal Emmanuel Suard, arzobispo de París, le ayudó a descubrir su vocación de adorador laico, es decir, célibe y consagrado a Dios. Sus estudios de arte le ayudaron a evangelizar a través de los libros, revistas, la creación de un círculo católico de intelectuales y también en el cine, donde trabajó como consejero de varios directores y como director de la Oficina Católica de Cine. En el año 2009 se inició su proceso de beatificación. Creció durante muchos años en esta vida de adoración y trabajando como crítico de cine siempre preocupado por la evangelización. En los años 60 atravesó un momento de desesperación al ver que la sociedad se arruinaba. Pidió a gritos al Señor, haz algo. En 1972, Pierre Goursat oyó hablar de la renovación carismática en Estados Unidos. Fue el comienzo de la Comunidad de l'Emmanuel. Empezaron un pequeño grupo de oración, solo 3 personas. Después de un año eran 300. La comunidad creció muy rápidamente. Durante ese primer año reconocieron una llamada común, una experiencia de comunidad, de fraternidad. Así comenzó esta comunidad que ahora está en los 5 continentes. La mayoría de sus miembros son laicos, familias o parejas, pero también hay laicos consagrados y sacerdotes diocesanos. Todos los miembros de la comunidad tienen las mismas exigencias, pero las viven según su situación personal. Un largo tiempo de adoración eucarística, normalmente de 1 hora, la misa diaria, una oración de alabanza al comenzar el día y cada semana o 15 días una reunión con la comunidad para rezar juntos. Según Jean-Baptiste Dart, la Comunidad de l'Emmanuel es una manera más de hacer presente las conclusiones del Concilio Vaticano II. Es una manera actual de recordar el concilio. La comunidad pretende dar respuestas actuales a la sociedad actual. Por eso estamos presentes en el mundo de la economía, en el ámbito político, en el mundo de la cultura. Queremos ofrecer respuestas a todos los aspectos porque estamos en el mundo. Respuestas siempre de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, respuestas para casados, solteros, sacerdotes o religiosos, que la Comunidad de l'Emmanuel, gracias a su fundador Pierre Goursat, lleva más de 30 años proporcionando al mundo y a la Iglesia.